Muy buenos días, tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. Pues el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con lo que es el Sermón del Monte. Y hemos llegado a estudiar ya el último capítulo, que es el capítulo 7, en el cual el Señor expone básicamente cómo toda la esencia del sermón es un sermón de juicio. Y es precisamente al tema que hemos abordado el día de hoy. Vamos a estudiar un texto que quisiéramos que no estuviera ahí. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo muchas veces dentro de la iglesia tenemos ideas o asumimos pensamientos que desearíamos que todos los que estamos aquí y en todas las iglesias alrededor del mundo estuviéramos con el Señor el día futuro. Sin embargo, este texto que vamos a ver nos muestra que no es así. El tema que vamos a tratar lo he titulado Nunca os conocí. Y vamos a darnos cuenta que el Señor se está dirigiendo a un grupo de personas que no es que se encuentren fuera de la iglesia, sino se refiere a un grupo de personas que están dentro de la iglesia. Por eso les decía que muchas veces como cristianos somos muy idealistas, donde desearíamos que cada uno de nosotros, cada joven, cada adulto mayor, cada adolescente, pues estuviera con el Señor. Pero nos vamos a dar cuenta que no es así. Dice ahí Mateo capítulo 7 del verso 21 al 23. Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, esta enseñanza conlleva su punto de seriedad, puesto que hay muchas personas que asisten a la iglesia, hablando en general, que van a escuchar de las palabras del Señor esta declaración, nunca os conocí. Hermanos, la frase nunca os conocí es una declaración que muchos que se llamaron cristianos aquí en la tierra y que participaron en la congregación, en el día del juicio final escucharán de la boca del Señor, nunca os conocí. Este texto nos muestra la importancia de juzgar de una manera correcta. Miren, muchas veces hemos escuchado probablemente enseñanzas o incluso de aquí mismo cuando señalamos algunos ministerios o hacemos alusión a algunos predicadores que de alguna forma no son de sana doctrina y pudiera verse así como que mal visto, ¿no? ¿Y por qué juzgas? ¿Por qué levantas la mano? Y déjenme decirles algo, es por misericordia. ¿Por qué por misericordia? Porque muchos que de alguna manera son influenciados a través de su doctrina, van a ir a escuchar esta misma declaración, nunca os conocí. Y eso es tener misericordia. Tener misericordia de aquellos que están expuestos a las enseñanzas de estos falsos y que van a ir directo a la condenación eterna. Supongamos que tienes un familiar que tiene cáncer y va con el doctor y el doctor le manda a hacer unos estudios, unos análisis, y posteriormente le llegan los resultados, viene el paciente que es familiar tuyo y de repente viene el diagnóstico y dice cáncer, un cáncer muy agresivo. Y el doctor dice, uy, esto es muy agresivo, va a poner muy deprimida a la persona, se va puede, probablemente a lo mejor busque ya suicidarse. No, por amor no le voy a decir nada, para que no se sienta mal. Mejor que continúe su proceso hasta que pierda la vida. Imagínate, ¿eso sería un doctor misericordioso? Realmente no. Un doctor misericordioso pudiera decir, oye, mira, tienes cáncer, es un cáncer terminal, pero estamos probablemente en una situación donde podemos a lo mejor buscar alternativas o incluso buscar que se alargue un poco, se aplace un poco más el estado de vida o darte al final pues una vida por lo menos llevadera. Pero el hecho de no decir las cosas en el sentido de apuntar, eso no es mostrar misericordia. Mostrar misericordia es de alguna manera alertar como las escrituras nos lo dicen. Esto que acabamos de leer
es un acontecimiento que no ha sucedido. Va a pasar en el futuro y que lo más seguro es de que muchos que asisten a la iglesia lo van a escuchar. Nunca os conocí. Este texto por eso nos muestra la importancia de juzgar de una manera correcta, evaluando tanto la enseñanza y el carácter de aquellos que se aprecian maestros enviados de parte de Dios, pero que en realidad son lobos rapaces. Muchos de los falsos pastores, maestros, serán descubiertos aquel día por el Señor. Hay muchos que en la tierra, ahorita en la actualidad, pues son visibles por su manera herética de predicar o doctrinas cerradas que enseñan, o incluso su manera de proceder hablando de carácter, porque hablábamos la última vez que no es lo que dicen, es lo que no dicen. Y es ahí donde viene la confusión, donde muchas personas que asisten a lugares que se suponen de iglesia, pues no escuchan nada perverso, nada contrario a la moral, y el problema no es eso. El problema no es lo que dicen, porque ellos motivan, ellos te dan esperanza, pero terrenal. El problema es lo que callan. Y déjenme decirles algo, toda persona es responsable delante de Dios de lo que habla, pero también de lo que calla. Y nosotros como creyentes no podemos callar lo que las verdades del evangelio anuncian respecto a la condición del hombre. Al final de los tiempos es una mentira que todos vayan a recibir el perdón de Dios. Es una mentira eso, ¿no? Y muchas veces pensamos, somos muy idealistas y pensamos que al final Dios le va a dar la oportunidad a todo el mundo y todos se van a salvar. Pero ese es un engaño. Y es precisamente el alertar a las personas que probablemente muchos que asisten dentro de la iglesia escucharán esta afirmación del Señor que les va a decir, nunca os conocí. Por eso muchos falsos pastores y muchos falsos maestros serán descubiertos aquel día. Hay muchos que ahorita en la actualidad pues podemos deducir probablemente a la luz de las escrituras que no son de sana doctrina, que son falsos profetas, falsos maestros, pero muchos otros serán descubiertos en el juicio final. Así como Judas, que al final del ministerio de Jesús salió a la luz realmente lo que había en su corazón. Así como Demas, que era un colaborador del ministerio de Jesucristo, de Pablo, que convivió con Pablo, que fue a las misiones con Pablo, que escuchó a predicar a Pablo, que vio milagros de cerca y que al final Pablo le escribe a Timoteo, Demas me ha abandonado amando este mundo. O sea, al final salió en su corazón la inclinación natural que había en él. Es por eso que este texto nos muestra que la iglesia de Jesucristo está infiltrada. Hermanos, estamos infiltrados por personas que nunca han nacido de nuevo, que nunca se sometieron al señorío de Cristo. Y esto es algo que debe de estar constantemente en nuestro corazón. El hecho de ver dónde estamos parados cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que te hizo cristiano? ¿Por qué te consideras cristiano? ¿Por qué consideras que vas a entrar al reino de los cielos? Hay un estudio que estamos compartiendo a las 10 de la mañana que abordamos 3 ideas erróneas de los cuales muchos cristianos asumen dentro de la iglesia que es la causa por la cual entran al reino de los cielos. La próxima semana vamos a continuar con este estudio y solamente a manera general quiero mencionar que hay 3 puntos en los cuales podemos caer en el error. Muchas veces asumimos que somos cristianos porque tenemos un credo. ¿Qué quiere decir credo? Yo creo literalmente y se refiere a una doctrina bíblica que muchas veces nosotros hemos tenido dentro de la iglesia. O sea, salimos de una iglesia donde hacemos una transición de X iglesia y venimos al cristianismo y porque intelectualmente conocemos la doctrina, somos informados doctrinalmente y asumimos que antes teníamos una equivocación doctrinal y ahora asumimos que tenemos la verdadera Biblia y en el sentido de la verdadera interpretación, asumimos que eso me hace cristiano. Pero déjenme decirles algo, los demonios también creen y tiemblan y eso no los hace cristianos. Y de la misma manera, estas personas asumen ser profetas, voceros de la verdad, como el mismo Satanás cuando llegó a Eva, y llega Satanás a Eva y se presenta como vocero de la verdad.
como una persona que está interesado en el bienestar de Eva. Y así son los falsos maestros. Personas que supuestamente están interesados en el bienestar de nosotros, pero nunca nos dicen la verdadera condición en la que estás. Somos enemigos de Dios. Hermanos, somos enemigos de Dios desde el momento en el que en un momento dado empezamos a tener conciencia y abiertamente empezamos a pecar delante de Dios. Las escrituras son claras, ¿no? Romanos 5:10, del 8 al 10, incluso menciona, puesto que éramos enemigos de Dios, ahora somos reconciliados por medio de Cristo, hablando que anteriormente éramos enemigos de Él. Entonces, una de las cosas que también muchas personas asumen es que son cristianos porque son muy moralistas. No, es que yo me porto bien, no mato a nadie, no hago mal a nadie, pues yo simplemente no me meto con nadie y bueno, pues mi vida como tal, pues no es tan mala. Y esta suposición la obtenemos porque el hombre siempre tiene la tendencia a compararse con la otra persona a su lado. Y cuando el hombre se compara con otro hombre, siempre vas a encontrar a alguien por debajo de ti moralmente. Y el problema no es en qué tan buenos somos unos con otros, porque humanamente siempre va a haber una persona más buena que otra hablando en el contexto moral terrenal. Pero cuando nos medimos bajo el estándar de Dios, la medida de Dios que es su escritura, entonces salimos deficientes. ¿Por qué? Porque no cumplimos y no cubrimos las demandas de Dios que Él exige a cada uno de nosotros. Entonces es ahí donde la moralidad no te sirve para nada. El hecho que tú creas que eres bueno y porque no matas a nadie y no te metes con nadie vas a entrar al cielo, estás equivocado. El que tengas un credo no te salva. El que tengas una vida moral aceptable dentro de la sociedad no te salva. Y el hecho que practiques una religión tampoco te salva. Porque puedes venir a la iglesia, participar del culto, de la alabanza, leer, orar, pero eso no te hace cristiano. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacían los fariseos y saduceos y nunca el Señor les dijo, les aplaudió y les dijo, bueno, como has hecho esto, pues ahora has alcanzado una salvación meritoria. Y es algo que tampoco se ve. ¿Cómo podemos llegar a ser salvos? Miren, muchas veces perdemos de vista un atributo de Dios dentro de su carácter. Todos asumimos que Dios es bueno y realmente Dios es bueno, Dios es amor. Pero no porque Dios es amor, se ve obligado al final a perdonar a todos, porque también es un Dios bueno y un Dios justo. Y si Dios es justo, nosotros es obvio pensar que toda persona debe de ser justa para venir a acercarse con un Dios justo. Porque la Biblia, por ejemplo, 1 de Juan 1:5 menciona que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea, hay una separación respecto a el carácter de Dios con todo lo que quiera acercarse a Él. Como Él es luz, no puede tener ninguna relación con las tinieblas. Entonces, Dios al asumir y al darse a conocer como un Dios justo, entendemos que toda persona que quiera acercarse a Dios tiene que ser justo como Él es. Y ese es el problema del hombre, que el hombre no es justo. Y el problema se agrava, porque el hombre no es justo, pero Dios sí es justo. Y si Dios es justo, Él tiene que condenarte, porque Él no puede ir en contra de lo que Él ha dicho ser. Si Dios es justo, Él tiene que condenarte porque nosotros no somos justos. Ese es el dilema del Evangelio. ¿Cómo entonces podemos tener esperanza para llegar a estar en esa posición de ser buenos y ser justos delante de un Dios justo? Pues el hombre ha creado las religiones, donde entonces llegamos a decir, bueno, yo tengo un credo, una información doctrinal y está correcto, pero eso no te hace justo. Entonces yo me voy a portar bien para ser bueno delante de Dios, pero Isaías dice que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Eso no te hace justo. Entonces voy a practicar una vida devota a Dios en oración, en ayuno, en estudio de las Escrituras. Bueno, eso tampoco nos hace justo porque los fariseos y los escribas nos ganan. Ellos se sabían bien las Escrituras. De hecho, exageraban en sus actividades religiosas. Y el Señor les llamó sepulcros blanqueados. ¿Qué es lo que nos salva entonces? ¿Cómo podemos llegar a ser buenos entonces? Viendo la problemática, Dios Padre, por eso envió a su Hijo Jesucristo,
Jesucristo fue el único hombre que estando aquí en la tierra vivió de una manera sin pecado, de una manera obediente a Dios, a sus mandamientos. Fue el único que guardó las palabras de Dios. Y de esa manera dice la Biblia que no abriendo su boca fue llevado al matadero, donde estando en la cruz, Él muere y todos los pecados de aquellas personas que se arrepientan del mundo, en ese sentido, han sido castigados en Cristo. Y cuando nosotros vemos en un momento dado que no podemos ser buenos por nosotros mismos, y no solo eso, sino vemos nuestra pecaminosidad, que hemos ofendido a Dios, y vemos que hay una mancha moral que atraviesa nuestro corazón, y eso crea la necesidad de un Salvador, porque si no me voy al infierno. Entonces depositamos nuestra fe en la persona de Cristo, y cuando depositamos nuestra fe en la persona de Cristo, se lleva a cabo una doble imputación, donde nuestros pecados son llevados sobre Él, y esa vida justa que Él llevó estando aquí en la tierra se nos da a nosotros. Y es esa vida justa de Cristo que se nos imparte a nosotros, que nos coloca en una posición de ser ahora justos y buenos delante de Él. No es tus buenas obras, no es tu vida moral, no es tu credo lo que te salva, es reconocer a Cristo como el único medio para poder tener una posición correcta delante de Dios y entrar al reino de los cielos. Esa es la manera, y es precisamente una de las cosas que vemos en las Escrituras del texto que acabamos de leer, que este grupo de personas se encuentra dentro de la iglesia. Un grupo de personas que vivieron engañados porque conocían la doctrina, porque vivían de una manera moral, porque practicaban. De hecho, vemos que hacen un despliegue de poder. En tu nombre hicimos tal y tal cosa. Y al final escucharon una afirmación de parte de Dios: no te conozco. Esta enseñanza del día de hoy vamos a estudiar 3 puntos. El primero, una confesión de fe sin obediencia no salva. Segundo punto, los milagros y un poder sobrenatural no son evidencia necesariamente de salvación. El tercer punto, el motivo por el cual el Señor los rechazó. ¿Cuál fue el motivo por el cual los dejó a un lado? Comencemos estudiando el primer punto. Una confesión sin obediencia no salva. Dice ahí Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, el cristianismo contemporáneo ha estructurado una forma para alcanzar la salvación, y es a través de hacer públicamente una profesión de fe, o simplemente repetir una oración y creer que por haber hecho eso la persona ya es salva. Ahora, hace rato yo mencionaba que hay actividades que no te salvan, no pueden sustituir la obra de Cristo en la cruz. Una oración no puede sustituir lo que Cristo hizo en la cruz. Y es ahí donde mucha gente hace una estructura donde decimos, solamente haz esta oración y ya eres salvo. Ahora, pregunta, bueno, yo puedo hacer una oración y eso va a sustituir el hecho de yo entender que si yo muero en mis pecados, de algún momento dado voy a recibir la condenación. O sea, esa oración, hermanos, no es de alguna manera milagrosa. ¿Por qué? Porque muchas veces repetimos una oración simplemente como loros, ¿no? Por repetirla, sin realmente ver lo que implica lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque el evangelio no se puede reducir a una simple oración. El evangelio es mirar la condición en la que nosotros estamos, ver que la ira de Dios está sobre la humanidad. Y si nosotros no procedemos a arrepentirnos y reconocer todo lo que ya explica al inicio, entonces no podemos alcanzar esta salvación. Miren, el texto que acabamos de leer de Mateo 7:21 nos muestra que una profesión refiriéndose en profesar públicamente a Jesús no es nada. Porque ¿qué dice Mateo 7:21? Muchos me dirán, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué es eso? ¿Eso es una profesión? ¿Están confesando a Jesús? ¿Y de qué sirvió su confesión? De nada. ¿Por qué? Porque esa confesión, al final, el Señor les dice, no te conozco. Oye, pero ellos lo profesaron, confesaron al nombre del Señor públicamente. Pero a pesar de que ellos lo hicieron, una confesión pública de Jesús,
no fueron salvos. ¿Qué pasa cuando decimos, todos aquellos que quieran alcanzar la salvación, pasen al frente, reciban esta oración o pónganse de pie y reciban esta oración? Están haciendo una confesión pública, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Yo reconozco a lo mejor que estoy mal y me arrepiento. Pero Jesús aquí está diciendo que hay un grupo de personas que están haciendo una confesión también, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Ahora la cuestión es, si ellos están haciendo una confesión, entonces, ¿dónde está la equivocación? ¿Dónde está el error? Y es lo que vamos a estudiar a lo largo de esta enseñanza. Porque en la Biblia encontramos que existe una relación directa entre una confesión pública con una vida de obediencia. Y eso es lo que hace la diferencia. Uno puede públicamente confesar el nombre de Dios. Hasta los borrachitos lo confiesan. Hermanos, yo conocí en la calle a personas que cuando iban a dar un golpe, hablando en el sentido de ir a robar algo, se encomendaban a los santos. No, espero en Dios que no nos agarren. Hermano, ¿cómo concibes eso? O sea, la confesión no es nada sin una vida de obediencia. Una persona puede confesar el nombre del Señor o hacer una oración pública, pero si no va acompañada de una vida de obediencia posterior a la confesión del Señor, entonces es una confesión vana, porque esa es una fe que no produce el carácter de Cristo en esa persona. Y nosotros debemos de recordar que hay una fe genuina y hay una fe falsa. ¿Cuál es la fe falsa? Pues aquella que se profesa, pero no produce carácter de Cristo en la vida de la persona. ¿Qué es producir carácter? Pues empezar a manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Miren un ejemplo que vimos, yo creo que fue uno de los más en memoria que tenemos, es cuando el Señor les manda a sus discípulos a amar como su Padre ama a aquellas personas que están en odio abierto a Dios. ¿Cuántos recuerdan cuando... Vamos al texto mejor para no parafrasear. Mateo capítulo 6. Mateo 5, verso 43. Mateo 5, 43. Ya esta semana, primero Dios, nos pone en el clima, hermanos, para que no estemos medio sufriendo en este. Dice ahí el texto: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, lo que el Señor nos está mencionando es de que nuestra profesión hacia Él no solamente es decir, sí, yo creo en Jesús. Bueno, ¿tú crees en Jesús? Pues entonces ahora demanda a Dios de cada uno de que está profesando su nombre vivir como Él. Por eso el Señor está dando una indicación. Ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haz bien al que te aborrece, ora por el que te ultraja y te persigue. Y vean cómo el Señor pasa a poner de ejemplo a su mismo Padre, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. O sea, en el planeta Tierra hay personas que abiertamente se declaran ateos, que abiertamente están blasfemando el nombre de Dios. Levantan el puño constantemente en contra de Jesús o de Dios Padre como creador. Y aún sobre ellos se ve beneficiada la bondad de Dios. O sea, se benefician de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Entonces, aún sobre los malos cae lluvia sobre los agricultores. Aún sobre los malos, el Señor permite que respiren el aire gratuitamente. La gracia de Dios se manifiesta de una manera común para toda la humanidad. Miren, la palabra gracia se refiere a un don, a una dádiva, un regalo que Dios otorga a la humanidad, de la cual la humanidad no hizo nada para recibirlo, sino fue el acto deliberado de la voluntad de Dios, donde Dios comunica un bien para la humanidad.
Pero cuando la palabra gracia se le agrega a la palabra común, entonces esa palabra ya cambia en su contexto. ¿Por qué? Porque ahora aplica a toda la gente. Por eso es la gracia común, que es para todos, independientemente su estado espiritual. O sea, que puede un no cristiano, un incrédulo, un blasfemo beneficiarse aún de la bondad de Dios. Y ahí vemos cómo Dios busca el bien de la humanidad. Entonces, en ese sentido, Jesús pone de ejemplo a su Padre. Así como Dios hace salir su sol y llueve sobre malos y buenos, así también ustedes deben de bendecir a que te maldice. Porque hay muchos que maldicen a Dios y a pesar de eso, Dios sigue derramando su gracia común sobre ellos. ¿Qué nos enseña el texto? Que Dios manifiesta la bondad sobre aquellas personas, no importando quiénes sean ni lo que hacen. Y es de esa misma manera la cual el Señor nos manda a nosotros a hacer. No importa la persona lo que sea, ni lo que haya hecho, ni en qué se haya convertido, nosotros debemos de amar. Nosotros debemos de manifestar, orar por ellos, hacer el bien, como dice el texto, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, una característica que nos manifiesta la verdadera fe y la verdadera profesión de fe en Jesús es vivir como Él anduvo. O sea que la profesión de fe no es nada sin una vida de obediencia. O sea, una persona puede hacer una confesión, pero hay que ver el fruto de lo que esa persona está viendo para entonces decir si es creyente o no es creyente. ¿Por qué es esto? Esto es misericordia, hermanos. ¿Saben por qué es misericordia? Porque es en un momento dado decirle a la persona, oye, yo creo que no eres cristiano. No, pues yo hice una oración. Sí, yo estuve ahí, yo te llevé a la iglesia y te invité. Pero déjame decirte algo. Después de esa invitación, yo veo que tu vida sigue igual. Entonces lo más seguro es que no eres creyente. Mira, y le predicas otra vez el evangelio, le muestras la manera en la cual Dios ha establecido para llegar a entrar al reino de los cielos. Eso es misericordia. No es asumir que ya es salvo y al final va a vivir engañado. No, yo un día hice una oración y ya porque hice esa oración ya soy cristiano. Hermanos, nosotros como padres cristianos de nuestros hijos no asumamos que son creyentes. Asumamos que de alguna manera necesitan venir a hacer la paz a través de Cristo. Ahora vean lo que dice Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ahora la pregunta es, esta parte del versículo, si decimos que tenemos comunión, también se puede traducir como una profesión. Porque ¿a quién le dices? O sea, cuando dice si decimos, está asumiendo que hay una persona o varias que están afirmando que tienen comunión. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, tengo comunión, participo en las cosas de Dios. Pero vean cómo dice a continuación, y andamos en tinieblas. Y esa palabra andar viene de un término que significa dar vueltas alrededor de, pero siendo partidario. En este caso, hay un grupo de personas que asumen que tienen comunión con Dios, pero son partidarios de las cosas malas. Y dice el texto, entonces mienten, no practican la verdad. Dice Lucas capítulo 6, 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Fíjense cómo en cada uno de estos textos, así como en Mateo 7, 21, vemos una relación directa entre una confesión, acto seguido, obediencia. Y hay un texto que es muy claro en esto. Vayamos a Romanos 10, 9. Porque este texto precisamente es el que utilizan para asentar acerca de una oración que hacen para profesar al Señor y de esa manera ser salvos. Dice Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, ¿qué significa entonces este texto? Porque aquí está mencionando que una persona puede confesar públicamente y dice que va a ser salvo. Miren, dos cosas. La primera, no hay que olvidar que en el tiempo del Imperio Romano, los césares hacían imágenes de ellos mismos. Los césares llegaron a deificar su propia persona. O sea, ellos se elevaron a un nivel divino, donde pensaron que eran dioses.
Entonces, de alguna manera ellos dijeron, no, pues vamos a hacer una imagen donde yo soy Dios, y en ese sentido, esa imagen iba por todo el Imperio Romano, y entonces una forma en la que el pueblo manifestaba lealtad al César era afirmar que el César era el Curios. O sea, César es el Curios, que significa Señor. La palabra Curios se refiere a una persona que es el dueño total y absoluto de todas las cosas, incluso de la misma vida de ellos. El problema que se empezó ahí a suscitar es que cuando llegaban con los cristianos, pues los cristianos dijeron, no, espérame, César no es el Curios, Jesús es el Curios. Entonces era una confesión pública muy distinta a la confesión de ahora. Antiguamente confesar que Jesús era el Señor era poner una guillotina sobre tu cuello. ¿Por qué? Porque era abiertamente ir en contra del Imperio Romano. Era ser considerado como un traidor a la patria, en ese sentido. ¿Por qué? Porque decían que había otro Jesús, otro César, otro Señor. Entonces, pudiéramos nosotros mencionar que el problema que se suscitó fue que los cristianos no aceptaron eso. Entonces, por eso Pablo dice, oye, si confesares que Jesús es el Señor, en medio de ese contexto vas a ser salvo. Ahora todo el mundo, no, ¿sabes qué es pasar por la oración? Hace una oración, hasta los papás los traen. Yo he visto, los traen aquí y ya la mamá. No vivas engañada, hermana. No vivas engañado, papá. Y a lo mejor soy muy crudo o irónico, pero quiero causar un impacto en tu mente. No te la creas. No te la creas. ¿Por qué? Porque esa confesión no es nada si posterior a esa confesión no hay una evidencia de obediencia. ¿A qué creen? Al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque esta palabra creyeres en el original implica creer, pero es un creer que deviene en obediencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo creo en Cristo, entonces al creer, mi fe va a devenir en mí en obediencia a todo lo que ese ser, o en este caso Jesús, me ha mostrado a mí que yo debo de ser y lo que Él demanda de mí. O sea que mi profesión va ligada a una vida de obediencia a toda la filosofía, enseñanza que ese Señor me ha dejado a mí a través de las Escrituras. Por eso vemos aquí en estos textos que vimos rápidamente que hay una relación intrínseca entre una profesión y una vida de obediencia. Por eso vemos que al final el Señor les dice, oye, no te conozco. Oye, pero en tu nombre. Oye, pues ¿no te acuerdas que echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No te acuerdas que en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No te acuerdas que en tu nombre hicimos... No, yo ni sé quién eres. Entonces vean cómo de alguna manera una profesión de fe sin obediencia no es nada. No podemos recibir a Jesús como Salvador y no como Señor. Y Señor implica que Él es el dueño total y absoluto de nosotros. No solamente implica eso, dentro de esta serie ya estudiamos qué implicaba el señorío. Decíamos que una persona está las 24 horas en obediencia a su Señor. Estaba a la disposición del Señor. Eso implicaba la esclavitud del primer siglo que se vivía en el Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano se sostuvo mucho tiempo en base a un sistema de esclavitud. Esa era la manera en la que se sostenía. Tenía muchos esclavos y el Señor toma, y la vida cristiana es tomada de esa ilustración para asumir que ahora nosotros somos esclavos de Él. Ahora, ¿cómo podemos ser esclavos del Señor y pretender ir en contra de su voluntad? O sea, no se puede. Dios quiere, no solamente quiere ser nuestro, o mejor dicho, no debemos de recibir a Jesús como Salvador solamente, sino como Señor. Porque es imposible recibirlo como Señor, como Salvador, y que no sea el Señor de nuestras vidas. Porque si Él es el Señor, Él es el que dicta cómo debemos de conducirnos. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? No podemos ser salvos y no recibir el señorío de Cristo en nuestras vidas. Hermanos, se ha acuñado una expresión dentro de la iglesia que dice así: haz a Cristo el Señor de tu vida. ¿Es en serio? O sea, ¿tú crees que puedes hacer a Jesús Señor? Fíjense nada más lo que acabo de explicar. La palabra Señor implica que Él es el dueño total y absoluto de todas las cosas.
Estamos hablando que es el grado máximo, que es un ser que es superior sobre todas las cosas, porque Él es el Curios. Para que alguien reciba este título, tiene que ser alguien superior a Él. Una persona de autoridad mayor a Él para decirle, tú eres el Curios. Pero que nosotros digamos, haz a Cristo Señor. Oye, pues ¿quién te crees? ¿Quién te crees para llegar a decir, oye, Jesús, tú vas a ser el Señor de mi vida? Hermanos, la salvación no es negociable. En la salvación el Señor dijo, yo soy el Señor y tú eres el esclavo. ¿Qué quiero decir con esto? Vean lo que dice Hechos 2:36. Hechos 2:36 encontramos quién ha hecho a Jesús Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Curios, o sea, Señor y Cristo. O sea, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Saben cuál es la diferencia en esta frase mal dicha? Que nosotros no podemos hacer a Jesús Señor porque fue Dios quien lo hizo Señor. Lo que la Biblia demanda es que todos nosotros, no solamente criaturas cristianas, sino me refiero a incluso incrédulos, deben de someterse al señorío de Cristo. Es por eso que los incrédulos van a ser condenados. No porque ellos no hayan hecho a Jesús Señor de su vida. Jesús es el Señor de creyentes y de no creyentes. La situación es de que el incrédulo va a ser condenado porque nunca se sometió al señorío de Cristo en una vida de obediencia. Esa es la idea de todo el texto que hemos estudiado. ¡Ay, no te conozco! Porque apártate de mí, hacedor de maldad. O sea, una generación sin ley. Y hermanos, estamos viviendo una generación sin ley. No solamente afuera del mundo, dentro de la iglesia, donde ahora los falsos maestros han dicho que no es necesario de alguna manera presentar obediencia a los principios bíblicos. No, ese supuesto apóstol de Florida que él lo dijo públicamente, a mí me sorprendió que él dijera, hay dos maneras de ser cristianos y hacer el cristianismo. Uno, pues vivir bajo los principios que Dios ha dejado en la palabra y que es bueno hacer eso. Pero es mejor vivir bajo la revelación que Dios se sigue dando a través de sus apóstoles. ¿Te imaginas? Y ese mismo apóstol, cuando les llegó un huracán ahí en Florida, según lo reprendió y lo ató y aún así les destruyó todo lo que estaba ahí. Hermanos, vean hasta dónde llega el hecho de llegar a creer que nosotros como criaturas podemos darle autoridad al mismo Señor. La salvación es en el contexto Curios esclavo. Y un esclavo, de alguna manera, vive para satisfacer en obediencia a su Señor. Entonces, nosotros como cristianos, de alguna manera asumimos que no hemos hecho a Jesús Señor, simplemente nos sometimos al señorío de Cristo, porque fue Dios quien lo ha constituido Señor. Ahora, la pregunta entonces es, ¿quién entrará al reino de los cielos? Aquel que no solo confiese a Cristo, sino que también viva en obediencia a su señorío. Ahora, para vivir en obediencia a su señorío, nosotros podemos ver lo que explicaba al inicio, que viene a través de un arrepentimiento, viene a través de reconocer que si no es por medio de Él y de su obra, nosotros hemos pecado. No sé si de alguna manera, todos están sabidos que son pecadores, ¿sí? A veces siento como que, hermanos, todos hemos pecado de alguna u otra manera. Y déjenme decirles algo, un pecado tiene la capacidad de condenarte. ¿Han sentido el peso del pecado sobre sus vidas? ¿Han sentido esa aflicción de haber desobedecido a Dios? ¿Han sentido ese dolor cuando atraviesa la flecha su corazón por el pecado que en un momento dado hemos cometido delante de Él? ¿Has llorado amargamente por la condición en la que muchas veces hemos caído deplorablemente delante del Señor? Hermanos, es ahí cuando nosotros sentimos el peso de nuestro pecado que acudimos al Señor. Señor, perdónanos. Señor, lávanos. Señor, somos los más miserables de esta tierra si tú no estiras tu mano y me tocas una vez más.
¿no es cierto? Sanas mi pecado, limpias mi corazón, ¿no? Y a través de ese arrepentimiento, a través de esa confesión de que no somos nada sin Él y que lo necesitamos todo a Él, es que viene entonces una obra en nosotros que no nos da tiempo de estudiarla, pero la vamos a estudiar el próximo domingo a las 10 de la mañana, donde veamos la obra del esquema del nuevo nacimiento y ese corazón intangible que Dios produce ahora en la vida de la persona. Porque déjame decirte algo, en lo natural no podemos obedecer a Dios. ¿Sabes por qué no puedes obedecer a Dios? Porque tenemos una naturaleza contraria a la naturaleza de Dios. Y nosotros vamos a producir lo que nosotros somos. Porque el problema del hombre no es de conducta, el problema del hombre es de naturaleza. Somos malos en esencia, hablándote, tenemos un corazón corrompido. Y no es hasta que el Señor viene, cuando tú te arrepientes, cuando tú miras el sacrificio de Cristo como el único medio para entrar al reino de los cielos, que el Señor en ese momento, sin darte cuenta tú, el Señor está obrando en ti una obra sobrenatural, donde Él te da un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, un nuevo corazón, que ahora puede responder en obediencia a Dios. Fíjate, ahora podemos responder en obediencia a Dios. No es una respuesta perfecta, pudiéramos llamarlo así, pero así podemos responder a Dios en obediencia. Porque dice Primera de Juan que Él ha puesto su semilla dentro de nosotros. Vamos rápidamente al texto. Se los voy a leer. Primera carta de Juan. Capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, fíjense, nacido de Dios, no practica el pecado. Ahora, aquí hay que distinguir practicar a cometer pecado. Como cristianos, ¿hay alguno que no peque? ¿No? Bueno, ya estamos más. Hermanos, fíjense, como cristianos, todavía estamos susceptibles a pecar, pero nosotros necesitamos distinguir una vida pecaminosa en el sentido de no practicamos el pecado como tal, porque aquí la palabra que menciona todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, se refiere a vivir como una máquina que produce de una manera serial pecado, pecado, pecado como antes. Te levantabas, ya nada más te levantabas y el primer pensamiento era pecaminoso. Todo el día pecado, maldecías a alguien, decías una grosería, pensabas en todas las fechorías que ibas a hacer en el día, te dormías y quedabas satisfecho de la maldad de ese día. O sea, éramos así, máquinas de pecado. Pero cuando venimos al Señor, Él hace el nuevo nacimiento de nosotros, crea el nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento implica una nueva naturaleza, nos da un nuevo corazón. Y ahora, con este nuevo corazón, se limita nuestra fabricación de pecado. Vuelvo a repetir, no es que ya no pequemos, pero ya no pecamos como solíamos hacerlo habitualmente. Una manera deliberada en la cual nuestro corazón ya ni se compungía por la maldad. Antes pecábamos y no nos compungíamos. Al contrario, decíamos, ay, soy todo un Casanova, ¿eh? Ay, soy todo bien inteligente. ¿Por qué? Porque abrazaba la filosofía el que no tranza no avanza. Y a la tranza le decía que era bien inteligente. ¿No? O sea, soy bien inteligente. No te afectaba. Pero vienes a Cristo, produce en ti el nuevo nacimiento a través del arrepentimiento, todo lo que expliqué, te pone un nuevo corazón y ahora hay algo diferente. Cuando le fallas, ¿cómo te sientes? Lo más vil y menospreciado, ¿no? Como que yo no sirvo para esto. A veces decimos como cristianos, no sirvo para esto. Eso pensaron los discípulos, no servimos para esto. Negaron al Señor y dijeron, no, para discípulo no la hice. Ya no sé de qué la voy a hacer porque como pescador en mi oficio normal no la hice y como discípulo menos. Y así muchas veces nos sentimos, no la hacemos para esto. Pero déjame decirte, si hay una diferencia, ¿qué es lo que Dios proveyó? La confesión de pecados. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2:1, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces Dios proveyó al creyente genuino que ha parado toda una vida pecaminosa, pero que eventualmente puede caer en pecado,
confesión de pecados para que el Señor nos limpie otra vez. Y vean lo que, terminando ya el texto, 1 de Juan 3:9, porque la simiente de Dios, y esta palabra simiente es de donde viene la palabra semilla, y es la palabra esperma. O sea, la naturaleza de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no puede pecar, no se refiere a que seas una vida perfecta. La santificación perfecta no existe hasta que venga el Señor por nosotros. Estamos en una santificación progresiva donde vamos avanzando e implica un esfuerzo nuestro también y un trabajo en conjunto con Dios. Pero la situación es, como ahorita leíamos, regresando a 1 de Juan 2:3, que de alguna forma nosotros necesitamos ver que nuestra vida ha sido transformada por Dios. Ya no somos esa máquina de pecado. Entonces, sí se ve reflejado una confesión pública con una vida de obediencia. Y leo 1 de Juan 2, versos 3 y 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Fíjate, si guardamos sus mandamientos. ¿Esto cómo se traduce? Obediencia. Como yo conozco a tal persona, en este caso a Dios, dice, por lo tanto, obedezco, guardo sus mandamientos. El que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es eso? Yo le conozco. ¿Es una profesión? Yo sí hice, tal año hice tal confesión de fe pública delante de la gente. En el año 1999. Sí, compadre, pues 2020 y llevas como 3 mujeres. Como 4 o 5, o sea, ¿cómo está eso entonces? Hay que analizar si realmente hubo una profesión de fe bíblica, donde hubo genuinamente un arrepentimiento, un nuevo corazón que ahora se manifiesta con un estilo de vida distinta. Entonces, es claro lo que la Biblia enseña. Una confesión de fe va ligada a una vida de obediencia. En segundo lugar, podemos ver que los milagros y un poder sobrenatural no son una evidencia de salvación, porque recordemos que todo el capítulo está hablando de los falsos, está hablando de los lobos que se han metido dentro de la iglesia y que de alguna manera la Biblia nos dice que por sus frutos los conoceremos. Y se nos manda a nosotros como cristianos a poder evaluar su carácter y su enseñanza a la luz de las Escrituras. Porque estos falsos, precisamente como dice ahí Mateo 7:22, muchas veces dicen, como el Señor aquí está mencionando, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hermanos, quiero mencionar aquí algo. ¿Acaso esto no es lo que se ve en muchas iglesias en la actualidad? Hermanos, hay personas que yo recuerdo hace algunos años que una persona llegó y yo hablé con ella, ¿no? Porque de repente yo la vi así como que algo no andaba muy bien respecto a lo que hacía, ¿no? O sea, aquí públicamente luego lo hacía. Y yo pasé con ella atrás y le decía, oye, hermana, le digo, pues vemos que ahí vas como 3 domingos viniendo, pero ¿de dónde vienes? ¿Tienes una iglesia? ¿Qué es cosa? Sí, dice, yo tengo una iglesia en tal lugar. Le dije, le digo, ¿y qué haces aquí? O sea, no porque no quiera que estás, sino me intriga, si tienes una iglesia, ¿por qué andas por acá? Y me dice, no, pues es que el Señor me mandó, no sé por qué. Y le dije, bueno, pues mira, la iglesia funciona de esta manera, y le expliqué, ¿no? Y me dice, dice, ahora entiendo por qué el Señor me mandó aquí, dice. Lo que pasa es que usted es un niño espiritual, todavía está en pañales, dice, y no le da libertad al Espíritu Santo. Y yo entendí que ella quería que algunos de ustedes se revolcaran aquí y hiciéramos de la iglesia circo, maroma y show. Hermanos, yo crecí en eso. Ahí en la iglesia, como era una iglesia de un pastor reconocido, traían varias personas. Yo veía túneles de fuego, donde se ponían los pastores uno enfrente de otro y ponían así haciendo como un arco. Y eso le llamaban un túnel. Aquí había 1, 2, 3 y así estaba. Entonces hacían una fila y pasaban por el medio. Y antes de caer, antes de terminar, terminaban y caían y se empezaban a... Y sabes, yo crecí con ellos que se caían. Cuando seguíamos los días siguientes, ¿sabes de qué me di cuenta?
que eran las mismas personas. Eran las mismas personas. Eso me llegó a mí a afectar tanto porque yo decía, bueno, es que a mí no me pasa nada. Me iba hasta adelante para que oraran por mí y yo veía que los demás se reían y yo hasta me reía porque no quería verme mal. Pero ¿sabes qué? Al final eso no producía nada. Llegó uno de tal manera que decía, ponía un espejo dentro de ahí en el púlpito y tomó primero a los Corintios, o segunda, donde dice que mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios somos transformados. Bendito sea Dios, imagínate, qué aberraciones. Ponía el espejo entonces así y todos pasaban y los ponían, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? No, la gloria de Dios. Y otra vez, y otra vez. Déjenme decirles algo, miren, no hay que irnos al extremo tampoco. Dios sí toca a las personas. Dios puede obrar de una manera soberana, porque Él es soberano. Pero buscarlo por lo que Él nos pueda dar y no por lo que Él es lo que convirtió a ellos en decirles, no te conozco. Porque tú me venías a buscar por lo que yo te daba, por lo que tú podías obtener de mí, pero no por lo que yo soy, tu Salvador y tu Señor. Venían muchos a buscar, así como muchas veces, no sé cuánto les ha pasado, que de repente el hijo, ay papá, qué bonito, qué tierno te ves hoy, ay, hoy sí eres el papá más grande del mundo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Ve al grano, ¿qué es lo que quieres? ¿No es cierto? O sea, sí muchas veces inconscientemente vamos a Dios y no nos damos cuenta que vamos porque queremos algo de Él. Hay una artista en México que montó una obra que se llama Aventurera, y Carmen Salinas, y ella iba de iglesia en iglesia porque su hijo se enfermó y era muy grave, ya estaba desahuciado a muerte. Entonces ella iba de iglesia en iglesia cristiana porque le dijeron que en las iglesias cristianas se oraba por los enfermos y sanaban. Y en todas las iglesias que visitó, nadie le hizo el milagro. Al final, pues Dios se lo llevó. O sea, no me refiero a que se lo ha llevado con Él, ¿no? Sino que dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. ¿Y qué pasó con ella? Pues se regresó otra vez a sus ondas. ¿Por qué? Porque no buscaban al Señor por lo que Él les pudiera dar. Y así hay muchos que vienen a la iglesia. No, si vienes a la iglesia, tu hijo se va a transformar, tu esposo, tu matrimonio, te va a dar salud y esto. Mira, Dios sí lo puede hacer. Pero en primera instancia, Dios lo que quiere es perdonar tus pecados, salvarte, que Él sea el Señor de tu vida. Porque ¿de qué sirve que Dios te dé de todo si al final Él te va a decir en el juicio final, no te conozco? ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? No, pero en tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre... Sí, y miren lo interesante, el Señor en el texto nunca les negó que ellos hubieran hecho esas obras. Porque en la próxima serie que entremos a ver, vamos a abordar estos textos con una perspectiva distinta. ¿Por qué? Porque el mismo faraón en Egipto replicó lo mismo que Dios hizo por mano de Moisés. O sea, que hay cosas que estos falsos sí pueden hacer, pero no es porque tengan su origen divino, tienen su origen demoníaco. Ah, pastor, pues es que no me dijo todo lo que yo había hecho y lo que me dijo aconteció. Pues sí, porque Satanás tiene también sus huestes que están a nuestro alrededor mirando y observando. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien va con un medium, ese medium opera en la adivinación, que trabaja con espíritus que le están diciendo todo lo que esa persona está haciendo. Y entonces cuando el medium le dice, oye, tú viste este y este, no es porque ella tenga la capacidad, es un demonio que le está diciendo todo lo que está viviendo. Bueno, así me pasó hace unos años, un matrimonio, me estaban dando su testimonio, donde ella me decía, o él mejor dicho, me decía, no, fíjese pastor que estábamos a punto de divorciarnos yo le fui infiel, la verdad, y pasó así y lo otro, ¿no? Y el Señor nos restauró y todo. Pero lo importante de esto, dice, lo quiero dar testimonio, es cómo ocurrieron las cosas. ¿Qué pasó? Pues yo venía, dice, ya de hacer hecho mis fechorías y entré a la casa y todo, y ella me dijo, ya me estaba esperando, dice, y me dijo con solidaridad, ¿de dónde vienes? No, pues vengo, ¿no? ¿De dónde vienes? No es cierto, dice, tú fuiste a tal. No es cierto. Sí, dice, me lo está diciendo ahorita él.
Y es que ella, toda su familia venía precisamente de prácticas satánicas, de adivinación y todo eso. Y ella había heredado un demonio, un espíritu que de alguna manera, pues en el mundo empezó, el demonio le decía, estuviste con fulanita en tal parte haciendo esto, y el otro se quedó así. Ahora sí que, así como ustedes se quedaron fríos. ¿Te imaginas? Yo también frío así porque dije, sí está increíble, hermanos. Hay un mundo espiritual. Yo me acuerdo nada más con este testirrollo, termino esta parte. Un día fuimos a predicar en las cárceles. Y un día se me ocurrió, porque nunca lo hacíamos, se me ocurrió, ¿saben qué? Vamos a orar por los presos, ¿no? Y como éramos varios, pues dije, pues sí nos alcanza, ¿no? Uno cada uno. Y empezamos a orar y esa fue la que aprendí, que no debemos de cerrar los ojos en esa situación. Empecé a orar y empecé ahí a orar por él y escuché el gruñido así, por como de un animal salvaje. Yo me quedé así, ¿estoy escuchando bien? Y seguía orando y otra vez así, cuando abro los ojos y lo veo, sus ojos eran pardos, o sea, como de gato así, yo me quedé así, y eran como anaranjados, o sea, se transformó totalmente. Yo me quedé así, dije, en el nombre de Jesús, amén, vámonos, dije, vámonos. Más vale aquí corrió que aquí murió, dije. No, si el Señor, yo dije en ese momento, me mandó nada más a predicar, yo de mí, que fue de más dije, bueno, pero existe un mundo espiritual que realmente nosotros no podemos ignorar. Y es ese mundo espiritual, el cual de alguna manera está respaldando el ministerio, o bueno, sí, el trabajo de estos falsos que se han metido dentro de la iglesia. Y de alguna manera podemos ver entonces que hay muchos, Judas Iscariote todavía. ¿Por qué? Porque Judas hasta el final del ministerio del Señor se dieron cuenta que él era falso. Y así hay muchos en la actualidad que todavía predican y echan fuera demonios cuando ellos mismos son unos demonios. Esa es la triste realidad. ¿No? Un supuesto apóstol o que se autoproclame profeta de Dios. Yo me acuerdo que invitaban a una profeta allá a la iglesia y había un joven que era el responsable de staff y él ya como que tenía más entendimiento de estas cosas. Y cuando en ese entonces llegaba la profeta ahí en los jóvenes y siempre que oraba por los jóvenes, fíjense nada más que, y él decía, a ver, vamos a orar por ti, y él se quedaba así, se paraba así. Y la profeta dice, no, tú estás bien delante de Dios, tú estás bien. Dice. Y dice, a ver el otro de allá, dice, párate, ¿no? Y dice, ¿tú qué tienes relación con la persona que estás sentada? No, que somos novios. Ustedes se van a casar y van a servir a Dios para las naciones y esto y el otro. Y les profetizó un gran ministerio. Hermanos, no duró su matrimonio ni un mes. No duró ni un mes. Pero como eran personas que tenían relación familiar con los de ahí de la iglesia, pues sí les profetizan lo bonito, lo que te va a ir bien, que esto y que el otro. A mí me sorprende cómo todo este tipo de profecías solamente va dirigido para pastores o para algunos que ellos saben con anticipación cuál es su situación. Acá mismo hay lugares donde hay el pastor tiene dentro de la iglesia oyentes que de alguna manera le informan, pero de alguna manera como que él tiene tal enfermedad y tiene tal cosa y pasó esto o aquello. Entonces ya viene con el pastor, dice el pastor, fulanito, el Señor me acaba de manifestar que tienes tal enfermedad y que esto, pero el Señor y el otro, hombre de Dios. Hermanos, yo no sé quién está peor, si los que se dejan engañar o el que cree que realmente es un ungido de Dios, porque se la creen. Llegan a creer y asumir que realmente flotan en el aire. Hermanos, por favor, vean lo que dice 2 Timoteo 3:5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, ellos mismos caen en sus propias mentiras. Son aquellos que se creen sus cuentos. ¿No? O sea, realmente se creen que son Juan Camané y que pueden levantar muertos y esto cuando, no sé si han visto, llegó Benny Hinn a un lugar y según levantó un paralítico
Pasó el tiempo y llegó otro, no recuerdo el nombre de la otra persona, creo que fue Guillermo, y oró por esa misma paralítico y lo volvió a sanar. Oye, pues ya lo había sanado Benijín, ahora llegó este y lo sanó también. La misma persona el mismo malestar. Hermanos, estamos en un mundo donde así como Satanás con su astucia sedujo a Eva, así los mismos instrumentos de Satanás están manifestando la misma audacia para engañar a los creyentes y a los incautos. ¿Por qué los engañan? Porque no quieren estudiar, porque no quieren meditar en la palabra de Dios. Oseas, que dice, mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque vino Satanás. No. Miren, les voy a decir literalmente qué significa en la actualidad. Por ignorantes. Esa es la ignorancia. Con esto no quiero ponerme así como callo, si no. Hoy estaba escuchando precisamente un predicador que decía, un maestro siempre está aprendiendo y nunca deja de aprender. Y es una realidad. Cada uno de nosotros, como cristianos, somos discípulos de Cristo y nunca vamos a dejar de aprender. Como lo hemos mencionado muchas veces, el día que tú digas que ya llegaste al tope, ten cuidado, porque comienza tu caída. Así pasó con David. La vida de David se puede dividir en dos partes. Su ascenso, que es el primer libro de Samuel, y su caída, segundo libro de Samuel. Primer libro de Samuel, vemos a un David que va en aumento, va como todo un líder, un guerrero, la mejor época dorada, el tiempo de David. Y en el segundo libro vemos su caída. ¿Cómo es posible que David haya caído a una edad ya madura? A una edad donde de alguna forma ya había experimentado tanto el mover de Dios a su favor y ver la mano de Dios. Es en los momentos donde pudiéramos pensar que estamos más seguros, donde somos más susceptibles. Es ahí donde tenemos que estar cuidado, tener cuidado nosotros mismos. Vean lo que dice segunda carta a Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, muchos falsos maestros dentro de las iglesias pudiéramos llegar a pensar que es parte del juicio de Dios, porque esos miembros de esas iglesias han sido expuestos a la luz de la verdad del evangelio. Y como dice aquí el texto, no sufrirán, o sea, ya no tolerarán la sana doctrina, sino que, siempre lo mismo, siempre esto, ya me lo sé, y tendrán comezón de oír. Y se amontonarán entonces maestros que se afinen a las concupiscencias de su audiencia, y entonces, ¿qué va a haber? Una audiencia que va a escuchar lo que quiere escuchar. Va a tener un maestro que se afine a sus concupiscencias, ¿no? Miren, nosotros deberíamos de cuestionar el hecho de por qué esos lugares, en un momento dado, como decíamos la semana pasada, no es lo que dicen, sino es lo que no dicen. ¿Por qué está tan concurrido? Pues porque no hay confrontación, no se exige, ¿no? A lo mejor entrega, dedicación o un compromiso con el evangelio, o viven su vida nada más. Tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y estudiábamos acerca de un subjetivismo moral. ¿Cuál es el subjetivismo moral? Miren, el subjetivismo en el mundo es, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y bueno, cada quien va a tomar una decisión de acuerdo con el ente con que ve las cosas. Si para ti tal cosa está mal, pero para mí tal cosa está bien, bueno, pues respetémonos. Para ti es esto y para mí es esto. Un ejemplo, si la ideología de género para ti está mal, pero para mí está bien, pues tú respeta mi punto de vista y yo respeto tu punto de vista. Y eso mismo se ha metido dentro de la iglesia, donde cada quien ha asumido para cada creyente supuesto qué es el evangelio. Bueno, si para mí el evangelio quiere decir esto y para ti el evangelio quiere decir esto, bueno, pues entonces, pues tú respeta el evangelio que yo llevo y yo voy a respetar el que tú llevas. Pero la realidad es que nosotros como creyentes no estipulamos qué tipo de relación queremos llevar con Dios.
Es Dios quien establece la relación en la cual cada uno de nosotros debemos de asumir y no está a discusión. El Señor le dice, si quieres o no, ahí está la puerta. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome la cruz, muera a sí mismo y sígame. Y muchos decidieron no pagar el precio y se volvieron atrás. Pero el Señor siempre fue claro, el evangelio es muerte, no es entrega, sacrificio. Y es el punto precisamente al que vamos a llegar en última instancia. ¿Cuál es el motivo por el cual el Señor los rechazó? Vean el verso 23 de Mateo 7. Mateo 7, 23 dice así: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, conocer no quiere decir que Dios no conociera su existencia. Obviamente Dios lo sabe todo, Él conoce todo. Incluso todo está abierto y desnudo delante de Él. Pero aquí la palabra conocer significa tener un interés especial por alguien. Implica estar en una relación especial con alguien. Lo que implica que el conocimiento de lo que está hablando, habla de una relación personal. Una cosa es conocer de Dios intelectualmente y otra cosa es conocer a Dios relacionalmente. Y muchos de los que están anunciando aquí en Mateo 7, 21 son personas que conocían a Dios, conocían toda una doctrina, tenían toda una profesión, ¿no? Un credo y profesaban al Señor, pero al final no llevaban una vida relacional con Él, donde tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene una conclusión, porque eso es la palabra ginosco. Hay un inicio donde conocemos a Jesús como Señor y Salvador y empieza a desarrollarse una comunión personal con Él. Y esa relación produce fruto. ¿Cuál es? Un carácter del creyente que se va siendo más afín al carácter de Dios. Produce fruto en base a ¿qué? A una vida de obediencia. Entonces, por eso el texto más adelante dice, no te conozco, hacedor de maldad. Hacedor implica una persona que está dedicada, enfocada a algo. ¿En qué estaban enfocados ellos? En maldad. Pero la palabra maldad es una palabra compuesta por dos, que es anomia. A, que significa en contra, y nomos, que significa ley. O sea que este grupo de personas que estaban metidos dentro de la iglesia, externamente tenían prácticas, tenían una profesión de fe, vivían moralmente, pero según el Señor, que sí pudo sacar a la luz lo que había en su corazón, era gente que vivía en contra de la ley, porque llevaban una cara afuera y en la vida privada eran otros. Era un grupo de personas que nunca entendieron qué significa ser cristianos. Es un grupo de personas que llevaron una vida doble, como lo que estudiábamos, apariencia de piedad. Es un grupo de personas que desconocían básicamente a Dios, pero de una manera relacional. Hablaron del poder de Dios sobrenatural, pero ese poder de Dios sobrenatural nunca cambió sus vidas. Nunca produjo en ellos el carácter de Cristo. Les decías, perdona, no voy a perdonar. Oye, ama, no voy a amar. Oye, esto, no lo voy a hacer. Y se empecinaban en su orgullo, en la actitud, en su corazón, de que querían ellos establecer la ley para ellos mismos. Básicamente eran gente que vivían en autonomía de Dios. ¿Qué es autonomía? Una persona que es ley para sí mismo. Yo estipulo qué es lo mejor para mí, yo estipulo la decisión que voy a tomar, como aquella persona que les decía que llega con el pastor y le dice, mira, yo sé lo que la Biblia dice y yo sé lo que tú me vas a decir, pero como me dijeron que tengo que venir contigo porque eres el pastor, solamente te quiero decir que lo que tú me digas no me va a hacer cambiar de opinión. Ya decidí divorciarme independientemente de lo que tú digas. Y los que así, pues ¿qué te digo entonces? Y como tenían confianza porque era su cuñada, pues por eso le digo, no, pues así, nada más vine porque tenía que venir, pero yo sé lo que voy a hacer. Hermanos, de alguna manera un esclavo reconoce que muchas veces en el transcurso suele ser desobediente. Muchas veces como en nuestra vida cristiana no la hemos hecho muy bien.
Y es ahí donde yo quiero que ustedes puedan ver una diferencia. Sí, examinar nuestras vidas, pero ver a la luz de lo que estudiamos hoy, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está tu confianza? ¿En lo que tú crees? ¿En lo que tú haces? ¿O porque eres una mujer o un hombre moralmente dentro de la sociedad aceptable? ¿O tienes tu esperanza en lo que Cristo hizo por ti en la cruz? Que a pesar de que sí llevas una vida a lo mejor aceptable dentro de la sociedad, pero sigues siendo una persona corrupta. Porque dentro de lo muy profundo de tu corazón siguen pensamientos, siguen ideas, siguen cosas que de alguna manera buscamos hacer y establecer nuestra propia voluntad. ¿Dónde está nuestro corazón? Probablemente hayas fallado en alguna situación en tu vida, pero ¿eres una máquina de pecado? ¿O puedes tú hacer la diferencia? Sabes que no soy una máquina de pecado. Puedo ver que a la luz de mi vida cristiana ya el Señor hay un antes y un después en mi vida. Pero no lo ha hecho muy bien en esta época en mi vida. Ven a Cristo en esta mañana. Él te va a perdonar. Él te va a limpiar, Él te va a sanar, Él te va a restaurar. Y aquellos que de alguna manera probablemente hayan hecho solamente una profesión pública, pero no hay una obediencia al señorío de Cristo, ven a Cristo también. Porque no es tu buen comportamiento, no son tus buenas obras, no es lo que tú creas, no es el lugar en el que tú estás, es una persona que se llama Jesucristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados. ¿Por qué no piensas en un momento en tu vida? ¿Por qué no piensas en un momento en tu corazón? ¿Por qué no pensamos en dónde estamos parados en esta mañana? Y dejamos que la palabra desnude nuestro corazón. ¿Por qué no le dices, Señor, esta es mi condición? Señor, no puedo ocultar delante de ti lo que yo soy en verdad. Señor, en esta mañana perdóname, límpiame, lava mi corazón, Señor. Ayúdame, porque no puedo sin ti. Reconozco que si tu mano no está sobre mi vida, Señor, si tú no limpias mi corazón, si tú no restauras lo más profundo de mi ser, no tendría esperanza, Señor. Reconozco que es por medio de Cristo, por medio de Él, que yo puedo ser hallado delante de ti bueno, justo, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él ya hizo por mí. Vengo a refugiarme a esa vida buena y justa que Él llevó, para que me la impartas a mí y yo pueda entonces tener acceso a tu persona, oh Dios, porque humanamente no puedo alcanzar lo que solamente por medio de Cristo podemos alcanzar. Perdónanos, límpianos, lávanos, restáuranos. Aquí estamos delante de ti, Señor. Limpia nuestro corazón, oh Dios. Restaura nuestra vida, nuestros pensamientos, Señor, y todo lo que hay dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender cada día el misterio del Evangelio que ahora nos ha sido revelado en la persona de Cristo. Las buenas noticias, Señor, que ahora tú nos alcanzas, porque tú no viniste a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si en esta hora tú has venido a este lugar y has estado constantemente y participado en una iglesia, pero tú sabes dentro de tu corazón que sigues siendo la misma persona, hoy es un buen momento para que le pidas a Dios que te perdone.
Hoy es un buen momento para que reconozcas tus pecados. Si eres un joven, si eres un adolescente, si eres ya un adulto mayor, nadie tiene su vida comprada. Nadie tiene la vida asegurada. No esperes a pensar que el día de mañana, cuando hayas disfrutado tu vida, vas a venir al Señor. Cuando lo más seguro, probablemente, puedas morir antes de que acontezca todo eso. Ven a Cristo en este día. Ahí en tu corazón. Observa el pecado que hay en tu vida, que ha hecho esa separación con Dios. Arrepiéntete de tu maldad. Pídele perdón al Señor, que lave tu corazón, que lave tu vida. Dile a Dios que ponga esa naturaleza nueva en tu corazón, un nuevo corazón. Ven a Cristo a refugiarte y a pedir que esa vida buena que Él llevó ahora sea impartida a ti para que puedas entrar al reino de los cielos. Reconócelo en tus caminos. Vive una vida de obediencia ahora en Cristo. La obediencia no te salva, pero tiene la obediencia un lugar apropiado, porque ya después de Cristo y que Cristo te ha perdonado, ahora la obediencia es fundamental porque es la evidencia de una profesión que tú has hecho del Señor ahí en tu corazón. Señor, aquí estamos delante de ti y te damos gracias por ese sacrificio en la cruz de Cristo, que ahora es a través de Él que entramos y tenemos acceso al trono de la gracia. Y te rogamos, Señor, que tú sigas obrando en cada corazón de los que estamos aquí. Nos encomendamos a tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén.